convocatoria al primer curso conjunto de Mecánica Vascular, Artery Latam y Colegio Panamericano de Endotelio y Pared Vascular. Soy la doctora Adriana Iturzaeta, médica pediatra, nefróloga infantil y especialista en hipertensión arterial del Servicio de Nefrología del Hospital General de Niños Dr. Pedro de Lizal de Buenos Aires, Argentina. Y en esta oportunidad voy a presentar el tema implicancias de la mecánica vascular en la adolescencia. El marco teórico incluye introducción, desarrollo vascular en la adolescencia, estudio de la mecánica vascular en la adolescencia, relación bidireccional de la rigidez arterial y la presión arterial, características del envejecimiento vascular acelerado en adolescentes hipertensos, factores determinantes de envejecimiento vascular acelerado, intervenciones tempranas para reducir la rigidez arterial y presión arterial elevada, y conclusiones. Como introducción, la adolescencia es una etapa importante para la salud cardiovascular futura, donde se producen cambios hormonales, crecimiento corporal y el estilo de vida impactan en la mecánica vascular. Por eso, la mecánica vascular en la adolescencia es fundamental porque permite identificar precozmente alteraciones subclínicas y prevenir enfermedades cardiovasculares futuras. Con respecto al desarrollo vascular en la adolescencia, los valores de presión arterial aumentan con la edad desde valores inferiores de 90 a 100 milímetros de mercurio después del nacimiento hasta 120 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica durante la adolescencia. Los valores de presión arterial son similares en niñas y niños hasta el estirón puberal, donde se observa un aumento sustancial de la presión arterial sistólica en los niños durante este periodo. Edad media de los varones europeos, alrededor de 13,8 años. Estos aumentos de la presión arterial sistólica durante el estirón puberal se asocian con cambios arteriales adaptativos, que incluyen mayor grosor de la íntima media carotidia, que se puede medir con el espesor íntima media carotidia, y mayor rigidez arterial, que se puede medir con la velocidad de onda de pulso o VOP. Tanto el espesor de íntima media carotidia y la VOP continúan incrementándose con la edad, siendo indicadores de la edad biológica arterial. A la derecha vemos la representación visual de la distensibilidad arterial a lo largo del curso de la vida, adaptada de Lowen y Goldschmidt de 1982. El punto 1, vemos que durante la primera década de la vida, la distensibilidad arterial aumenta como resultado de la mejora de la capacidad de amortiguación de las arterias, como se muestra en la línea continua. En los niños propensos al envejecimiento vascular acelerado, como se muestra en la línea discontinua, esta capacidad amortiguadora puede estar atenuada y contribuir a la aparición temprana de rigidez arterial o a una menor distensibilidad arterial. En el punto 2 sigue una fuerte disminución después de los primeros 10 años y continúa disminuyendo hasta los 20 años. La misma tendencia se observa tanto para el envejecimiento biológico natural como para el envejecimiento vascular acelerado, aunque existe una menor distensibilidad arterial en el envejecimiento vascular acelerado en comparación con el envejecimiento biológico natural. El punto 3, a partir de los 20 años, se observa un declive más lento en ambas líneas, pero en el envejecimiento vascular acelerado, la rigidez arterial puede ser ya clínicamente evidente en la adultez temprana. Y el punto 4, vemos que se produce una disminución constante desde alrededor de los 40 años hasta el final de la vida. Con respecto al estudio de la mecánica vascular en la adolescencia, cabe mencionar que el envejecimiento vascular, que implica el deterioro de la estructura y función vascular, es un proceso que ocurre en un continuo a lo largo de la vida e incluso en el desarrollo fetal, y está asociado con la presión arterial elevada. La exposición a factores ambientales y genéticos adversos, incluso desde la vida intrauterina,
promueve el desarrollo y acumulación de cambios vasculares subclínicos que encaminan al individuo hacia una trayectoria de envejecimiento vascular acelerado o EVA. El estudio de la mecánica vascular es una herramienta que permite caracterizar el envejecimiento vascular desde edades tempranas de la vida, como en este caso la adolescencia, y estaría indicada para la identificación temprana de pacientes con elevado riesgo cardiovascular, para evaluar el riesgo cardiovascular, para realizar la monitorización de la progresión de la arteriosclerosis, para la evaluación terapéutica, para estudios poblacionales y de screening, y para la evaluación de riesgo en enfermedad renal crónica. La mecánica vascular utiliza biomarcadores que permiten evaluar la estructura de la pared arterial, la función arterial como la rigidez arterial y el impacto de las propiedades arteriales sobre la hemodinamia y acoplamiento ventrículo-vascular. Por supuesto, los valores de los biomarcadores vasculares deben interpretarse en relación con la edad, al igual que los valores de presión arterial en la infancia. Con respecto a los biomarcadores vasculares, actualmente contamos con algunas limitaciones metodológicas, escasez de validación y dificultades para lograr un enfoque estandarizado en la evaluación clínica en esta población. Estos biomarcadores vasculares permiten evaluar la estructura de la pared arterial a través del espesor de la íntima media carotidia y microcirculación retiniana. La función arterial y o rigidez arterial se puede evaluar a través de la velocidad de onda de pulso o VOP, distensibilidad o índice de rigidez, a través de índices de reactividad vascular e índice vascular cardio-tobillo. Y el impacto de las propiedades arteriales sobre la hemodinamia y acoplamiento ventrículo-vascular se puede evaluar a través de la presión aórtica central e índice de aumentación o AIX. Estos biomarcadores son útiles cuando son precisos, están validados y se dispone de umbrales fiables para definir rangos normales y los que indican un mayor riesgo de enfermedad. A continuación se presentan los valores de referencia normativos de BOP según edad y sexo con sus percentilos correspondientes. A la izquierda figuran los de Emerhorst y colaboradores del 2015 que cuentan con el percentilo 95 y a la derecha los valores de referencia normativos de BOP más recientes de Uruguay. Ambos utilizaron la misma metodología que es el Mobilograph. En esta diapositiva se presentan los valores de referencia normativos de espesor íntima media carotidia según edad y sexo con sus percentilos correspondientes. En esta diapositiva se presentan los valores de referencia normativos de presión aórtica central según edad y sexo con sus percentilos correspondientes. A la izquierda figuran las referencias de Emerhorst y colaboradores del 2015 que cuenta con el percentilo 95 y a la derecha los valores de referencia normativos de presión aórtica central más recientes de Uruguay. Ambos utilizaron la misma metodología que es con el Mobilograph. En esta diapositiva se presentan los valores de referencia normativos de presión de aumentación según edad y sexo con sus percentilos correspondientes. En esta diapositiva se presentan los valores de referencia normativos del índice de aumentación AX% y AX75% según edad y sexo con sus percentilos correspondientes. Es importante tener en cuenta los criterios para definir daño orgánico inducido por hipertensión arterial según lineamientos desde 2016, que son para la BOP y espesor íntima media carotidia mayor o igual al percentilo 95 para edad y sexo.
Existe una relación bidireccional de la rigidez arterial y la presión arterial, como se muestra en este cuadro. La rigidez arterial promueve hipertensión, donde se evidencia en estos trabajos longitudinales en pacientes normotensos que el aumento de la rigidez arterial en un desvío estándar aumentó un 15% el riesgo de desarrollar hipertensión arterial. El aumento de la rigidez arterial se asoció con un OR de 1.2 para el desarrollo de hipertensión arterial. El OR de desarrollar hipertensión arterial aumentó 1.1 por cada 1 metro segundo de aumento de BOP. El espesor íntima media carotidia más alto y la distensibilidad aórtica más baja son independientes predictores del desarrollo de hipertensión arterial. El OR de desarrollar hipertensión arterial aumentó 1.3 por cada aumento de desvío estándar en la BOP. Y con respecto a que la prehipertensión promueve el aumento de la rigidez arterial, la evidencia muestra que los sujetos con prehipertensión arterial persistente tuvieron un mayor aumento anual de la rigidez arterial. Y la prehipertensión arterial tuvo un mayor aumento de BOP que los normotensos. Continuando con la relación de la presión arterial y alteraciones vasculares subclínicas, el estudio de la doctora Urbina y colaboradores del 2011 confirman el aumento gradual de la velocidad de onda de pulso y del espesor de la íntima media carotidia en el espectro de la categorización de la presión arterial de normotensión a prehipertensión e hipertensión arterial en jóvenes, y que el aumento de la presión arterial puede indicar daño vascular en los adolescentes. Por lo tanto, justifica detección temprana y control cuidadoso de la presión arterial en esta población. El estudio de Yan y colaboradores del 2024 confirman que el nivel de la presión arterial sistólica desde la infancia y acumulada a lo largo del ciclo de la vida temprano se asoció con mayor espesor de la íntima media carotidia en la edad adulta joven. Y los datos longitudinales del Consorcio Internacional de Cohortes Cardiovasculares Infantiles han demostrado no solo la relación de la presión arterial infantil con el espesor de la íntima media carotidia, sino también que el cambio en la presión arterial de la infancia a la adultez está relacionado con un mayor espesor de la íntima media carotidia en la edad adulta. Resulta tranquilizador que los que normalizaron la presión arterial en la edad adulta tuvieran un espesor de la íntima media carotidia más bajo en la edad adulta en comparación con aquellos con hipertensión persistente desde la infancia o aquellos que desarrollaron hipertensión incidente en la edad adulta. Continuando con las características del envejecimiento vascular acelerado en adolescentes hipertensos, la hipertensión arterial primaria en la infancia no es solo un evento de envejecimiento vascular acelerado, que incluye un remodelado arterial con aumento significativo del grosor de la íntima media carotidio, mayor rigidez de las grandes arterias, menor área de microcirculación y disminución de la función endotelial, sino también un fenómeno de maduración biológica acelerada. La hipertensión arterial agrava la lesión endotelial. Y en pacientes hipertensos, tanto la arteriosclerosis como la aterosclerosis progresan con la edad. Dado que tanto el espesor de la íntima media carotidia como la velocidad de onda de pulso aumentan con la edad, los valores elevados de estas pruebas en niños hipertensos implican que sus arterias son biológicamente más antiguas en comparación con las arterias de niños normotensos y de la misma edad. Como vemos en este cuadro, los adolescentes hipertensos de 15 a 16 años tienen una velocidad de onda de pulso o BOP y un grosor de la íntima media carotidia similares a los de los adolescentes y o adultos jóvenes normotensos 4 a 6 años mayores. La evidencia muestra un aumento del espesor de la íntima media carotidia en aproximadamente un 40% en el rango del 38 al 46% de los adolescentes con hipertensión arterial primaria en el momento del diagnóstico. Los niños hipertensos
tienen un espesor íntima media carotidio más alto, en promedio 0,03 milímetros, que los niños normotensos. Y se reportó una BOP más rápida en niños hipertensos en comparación con los normotensos. Es importante mencionar a la rigidez arterial como causa de hipertensión incidente. En jóvenes, la presión arterial sistólica medida en arterias periféricas sobreestima la presión arterial sistólica central debido al fenómeno de amplificación. El endurecimiento precoz de la aorta puede pasar desapercibido si solo se mide la presión arterial periférica. Con el tiempo, al aumentar más la rigidez, la presión arterial sistólica periférica también se eleva y se manifiesta la hipertensión incidente. Cabe mencionar que los hallazgos de Sorov y colaboradores del 2002 y Franklin del 2001 sugieren que existen diferentes mecanismos hemodinámicos que contribuyen al desarrollo de la hipertensión arterial en todo el espectro de la edad y que habría una transición del fenotipo hipertenso sistólico aislado a hipertenso diastólico aislado e hipertenso sistodiastólico. La hipertensión sistólica aislada espuria sería secundaria a una mayor amplificación con menos riesgo. La hipertensión sistólica aislada juvenil con presión aórtica central alta sería secundaria a un aumento del volumen sistólico y aumento de la rigidez aórtica con mayor riesgo. Y la hipertensión arterial sistodiastólica sería secundaria al aumento de la resistencia periférica con mucho mayor riesgo. El fenotipo hemodinámico predominante en la hipertensión primaria en adolescentes es la hipertensión sistólica aislada. Se presenta en adolescentes principalmente en sexo masculino, con sobrepeso y obesidad, antecedentes familiares de hipertensión arterial y deportistas. En un extremo tenemos a los pacientes delgados, atléticos, de talla alta, donde existiría un mecanismo de amplificación de las arterias periféricas. Y por otro lado, encontramos pacientes con síndrome metabólico que presentan aumento de la rigidez vascular con o sin aumento del volumen sistólico. La presión arterial sistólica central, complementaria al mapa, sería útil para evaluar riesgo cardiovascular en adolescentes hipertensos. Los factores determinantes de envejecimiento vascular acelerado incluyen presión arterial elevada, hipertensión arterial, hiperglucemia, insulinoresistencia, diabetes, alteración de la composición corporal como obesidad, sobrepeso, distribución anormal de la masa grasa visceral y la relación grasa magra anormal. Anomalías metabólicas como síndrome metabólico, dislipidemia y estrés oxidativo. Niveles elevados de ácido úrico sérico. Prematuridad, bajo peso para la edad gestacional, crecimiento acelerado, trastornos inmunitarios e inflamatorios, activación del sistema simpático, enfermedad renal crónica, alta ingesta de sodio en la dieta, tabaquismo, consumo de alcohol, baja actividad física, sedentarismo e historia familiar de hipertensión arterial. A continuación, les comparto esta representación esquemática de los determinantes del envejecimiento vascular acelerado y sus consecuencias posteriores. En este artículo se realiza una revisión que destaca cómo la presión arterial elevada en infancia y adolescencia induce adaptaciones vasculares con consecuencias a corto y largo plazo. A continuación, les comparto algunos artículos sobre factores determinantes de envejecimiento vascular acelerado o EVA. A la izquierda, en esta revisión sistemática y metaanálisis del 2023, los pacientes con hipertensión enmascarada tuvieron un mayor riesgo de resultados cardiovasculares subclínicos en comparación con los pacientes normotensos, como mayor velocidad de onda de pulso con una diferencia de medias de 0,30 metros por segundo. A la derecha, en un estudio del 2021, se detectó
que los niños y adolescentes con diabetes tipo 1 y normotensión ambulatoria habían aumentado significativamente la rigidez arterial y la edad vascular por la BOP. En este estudio longitudinal del 2020, los datos apoyan la hipótesis de que la presencia de obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y presión arterial sistólica basal elevada en los primeros años de vida, especialmente en la adolescencia, acelera la progresión de factores de riesgo claves en el desarrollo del envejecimiento vascular acelerado. Aumentos de 5 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica basal se asoció con un aumento de 0,007 milímetros en el espesor íntima media carotidia después de 5 años de seguimiento. Las implicancias clínicas serían que la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2 predisponen a los adolescentes a un mayor riesgo de enfermedad vascular y justifica una evaluación y o tratamientos continuos para reducir el riesgo asociado. Con respecto a la asociación entre factores de riesgo cardiovasculares y alteraciones arteriales en niños, niñas y adolescentes, se evidencia en este estudio del Circulation del 2010 que cuanto mayor sea la edad del niño que presenta factores de riesgo cardiovasculares como colesterol total, triglicéridos, presión arterial e índice de masa corporal elevados, mayor es la asociación con riesgo cardiovascular elevado al ser adulto. La asociación entre el número de factores de riesgo infantiles y el grosor de la íntima media carotidia depende de la edad infantil y que las mediciones de factores de riesgo obtenidas a los 9 años o después predicen la aterosclerosis subclínica en la edad adulta. Continuando con los factores determinantes de envejecimiento vascular acelerado, quiero compartirles estos dos trabajos en relación a la enfermedad renal crónica. En el trabajo de la izquierda vemos que en niños con enfermedad renal crónica el engrosamiento del espesor de la íntima media carotidia ocurre tempranamente en el curso de la enfermedad y es más marcado en pacientes dializados. Los cambios pueden ser parcialmente reversibles después del trasplante renal. Y en el trabajo de la derecha, el estudio 4C multicéntrico realizado en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 2 a 5, se observa que hay un aumento del espesor de la íntima media carotidia y velocidad de onda de pulso según el percentilo mayor al 95 del 40% y 20% respectivamente. Por todo lo expuesto, son importantes las intervenciones tempranas para reducir la rigidez arterial y presión arterial elevada, como lo evidencian los siguientes trabajos, en donde la disminución del número de factores de riesgo y la reversión de la obesidad de la infancia a la edad adulta se asocian con una menor velocidad de onda de pulso en la edad adulta. Los sujetos que se recuperaron del síndrome metabólico presentaron menor rigidez aórtica y mejor distensibilidad aórtica que aquellos que persistieron con o presentaron síndrome metabólico de nuevo. Los sujetos que redujeron su adiposidad de la infancia a la edad adulta eliminaron el riesgo adicional de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, rigidez aórtica y dislipidemia en la edad adulta. Un mayor número de parámetros ideales de salud cardiovascular se asoció con un menor riesgo de hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico, rigidez aórtica y dislipidemia en la edad adulta. Los sujetos con síndrome metabólico en la infancia que se revirtió en la edad adulta tuvieron el mismo riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y rigidez arterial que aquellos que nunca tuvieron síndrome metabólico. Durante el seguimiento, por cada punto de aumento en las métricas de salud cardiovascular, se verificó una reducción de 0,09 metros por segundo en la BOP. Los sujetos con presión arterial elevada en la infancia que adoptaron estilos de vida saludables tuvieron un menor riesgo de desarrollar hipertensión arterial en la edad adulta.
Como conclusiones, es importante promover un envejecimiento vascular ideal o saludable. La adolescencia es un periodo crucial porque las arterias están en proceso de desarrollo y son especialmente sensibles a factores adversos. Por eso, el control de la presión arterial en este grupo etario es muy importante. Existe relación bidireccional entre la presión arterial y la rigidez arterial, pero también se destaca que cada una puede progresar independientemente, aumentando el riesgo cardiovascular. Se destaca la importancia del estudio de la mecánica vascular en niños, niñas y adolescentes con riesgo de deterioro vascular precoz. La medición de la rigidez arterial podría servir como una herramienta preventiva, permitiendo identificar a niños con riesgo futuro de hipertensión arterial y modificar el curso de las enfermedades cardiovasculares a través de las intervenciones tempranas que deben enfocarse a modificar los factores de riesgo cardiovascular con el objetivo de prevenir o retrasar la rigidez arterial subclínica y prevenir la aparición de presión arterial elevada y o hipertensión arterial desde etapas tempranas de la vida. Muchas gracias por la atención.